Hola Aries, bienvenidos a tu canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy, nuestro gatito Peludinchis y yo, te queremos invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También quiero hacer una oración de agradecimiento por todo lo que hemos recibido hasta ahora y por todas aquellas bendiciones maravillosas que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Si tú tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero invitar también a que mires tu signo ascendente para que esta lectura quede completita, y si no, no queda completita. Lo puedes hacer mirando la descripción de este video. Ahí está cómo calcular el signo ascendente y otras sorpresitas súper especiales para ti. Bueno, si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos a ver para ustedes un mensaje súper especial de sus angelitos el día de hoy. Mira, la misericordia te inspira. Súper espectacular. Mira, ¿qué es la misericordia? Bueno, es mirar a esa persona que tal vez nos hace daño, esa persona que nos ha, no sé, nos ha fallado. Mirarlo de una manera totalmente diferente. Mirarlo de la manera como si fueras tú el que ha cometido el error, como si fueras tú la persona que ha cometido el error, como si fueras tú la persona que ha fallado, y mirar la posibilidad de un perdón en tu corazón. El perdón no quiere decir siempre reconciliación. Podemos perdonar, y el perdón es especialmente para ti, ¿no? Podemos perdonar, pero no necesariamente tener contacto con esas personas. Bueno, simplemente perdonarlas, dejarlas ir, cortar esa cadena del odio y del rencor. Bueno, yo sé que eres tú una persona bastante misericordiosa, bastante especial, súper especial, y bueno, que eso a ti no te va a costar ningún trabajo. Ese es el mensaje para ti de los angelitos. Voy a comenzar también el día de hoy la lectura para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero. Recuerda que también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Tu persona especial, lo que siente por sí es, no sé, es una persona que depende mucho de ti emocionalmente, es una persona que te quiere, definitivamente te quiere, es una persona que está totalmente feliz contigo, dice que contigo es capaz de superar cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de problema. Es una persona que dice, no, yo con él o con ella sigo totalmente adelante. Bueno, es una persona que piensa que tú eres su verdadero amor, que piensa que contigo puede salir adelante. A rato se siente un poquito agobiado o agobiada porque tiene mucho miedo, ya tiene mucho miedo de que tú le llegues a terminar. Perdón, por allá no fue mi gatito Peludinchis que está por acá atravesando un poquito. Es una persona que tiene muchísimo miedo de que tú lo llegues o la llegues a abandonar. En un futuro más bien cercano a ustedes les espera, no sé, cierta época, no sé, uno de ustedes dos puede estar entrando como en cierta depresión, como cierto aburrimiento de la relación, pero la otra persona va a tomar como armas en el asunto ya y va a decir, bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a seguir adelante, y así de esa manera va a ser ya. Alguno de ustedes dos va a tomar como la rienda de la relación y va a hacer que la relación fructifique, que siga adelante, que prospere la relación de ustedes. Bueno, va a ser una época bastante buena, inclusive en la parte sexual bastante maravillosa, una época de crecimiento para los dos, una época bonita se les viene a ustedes después de cierta pequeña tormenta que les va a llegar. Vamos a ver qué les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy. Por aquí está mi gatito Peludinchis. Bueno, dice, el saber te da rectitud, mi querido amigo y amiga. Bueno, tal vez hay cosas que tienen ustedes ocultas el uno del otro. No digo que sean cosas malas ni cosas graves, sino que son cosas que poco a poco se van a ir enterrando el uno del otro y lo van a tomar de una manera bonita. Ustedes lo van a tomar de una manera bastante sabia, bastante serena y con muchísimo amor. Bueno, van a haber cosas que te vas a enterar de tu pareja y tu pareja también se va a enterar de ti, pero todo lo van a tomar de una manera bastante bonita, bastante sabia. Vamos a ver qué les dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta del resentimiento. Esta carta me está anunciando que ustedes deben, no sé, prevenirse muchísimo acerca de esas cosas que se van a enterar, de lo que me decía el angelito. Prevenirse mucho en el sentido de que lo
lo tienen que tomar de una manera bastante sabia y saber que lo que les vaya a contar su persona especial o lo que se vayan a enterar de su persona especial del pasado es de su pasado, no es de su presente, ¿ya? Igual, parte del conocimiento de una pareja es la aceptación. No digo que aceptar cosas feas, cosas horribles, no. Cosas que de pronto pongan en peligro tu integridad o la integridad de otras personas, no. Pero sí de ciertas cosas que tal vez te podrían molestar, de cuidarse mucho, de no guardar resentimientos, ¿ya? De no guardar resentimientos el uno al otro. Perdonarse en lo que se tengan que perdonar y seguir adelante. Bueno, les mando mucho amor, mucha luz, un abrazo bastante fuerte y vamos para adelante. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas para el día de hoy. Bueno, al parecer tú, mi querido amigo y amiga, estás pasando por una situación algo relacionado con leyes, algo bastante desfavorable que se te está presentando en este momento, perdón, un problema más que todo relacionado como con ciertos papeles que no han estado en orden, pero que, mira, tiene la posibilidad de arreglar esta situación. Tal vez no lo ves muy claro ahora en este momento, pero sí puedes hacerlo. Estás a tiempo de hacerlo, estás a tiempo de solucionar, pero tienes que ser firme, tienes que ser tajante con esa situación y arreglar dificultades, ¿ya? Documentos que tal vez no estén en reglas, tienes que arreglarlos ya en este momento, en este instante. En un futuro más bien cercano, bueno, van a haber ciertas noticias que te van a llegar a ti de ciertos, tal vez alguien de tu pasado, alguien con quien tú acabas de terminar una relación, te van a decir ciertas cosas que te van a desilusionar de esa persona. Bueno, a la larga tú vas a decir, bueno, ya lo que pasó, yo como que ya no me voy a involucrar más con esta persona en esta situación, a pesar de que lo que te van a decir te va a desilusionar. Bueno, entonces vas a tomar esa situación, esa postura con respecto a lo que a ti te van a decir. Igual tú eres una persona bastante leal, bastante firme y que sabes enfrentar cualquier tipo de situación que se te presente en la vida. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Mira, espectacular. Dice, sufrirás una transmutación. Bueno, va a haber un cambio totalmente de 180 grados, así una transformación espectacular para ti, totalmente bella, totalmente hermosa. Listo, van a salir ciertas heridas del pasado que tú tienes, más que todo de tu infancia, van a salir a flote, pero esto, lo que tú vas a hacer con estas cuestiones que te van a venir a la memoria, no es quedarte llorando ahí en la leche derramada, no, mi querido amigo o amiga. Lo que tú vas a hacer es solucionar eso, mirar qué es lo que a ti te sucede, qué es lo que te está afectando en el presente y vas a sanar esas heridas. Bueno, y eso va a ser totalmente espectacular para ti. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti que estás solterito o solterita el día de hoy. Mira, esta es la carta de la perplejidad. Bueno, algo totalmente espectacular va a llegar a tu vida. No sé, hay una mujer que te va a apoyar en algún proyecto que tú quieres hacer. Bueno, esta mujer te va a ayudar. Es una mujer totalmente influyente. Es una mujer que te va, no sé, te va a dar un empujón, ya sea con algún trámite o con dinero, con alguna cosa. Es algo totalmente hermoso. Y así como dice que es la carta de la perplejidad, te vas a quedar asombrado, aterrado de lo que te va a suceder por medio de esta mujer. Bueno, es algo totalmente positivo para ti, totalmente espectacular. Bueno, es algo maravilloso lo que te va a suceder. Vamos ahora con las personas que preguntan por su economía el día de hoy. Bueno, en estos momentos estás pasando por ciertos problemas, dificultades, pero las cartas me dicen que no pierdas las esperanzas porque es una situación que se puede resolver. Mira, este angelito te está diciendo la lucha estará fértil. Bueno, a pesar de los problemas y dificultades que tú tienes en este momento, es una siembra, es como una tormenta que prevé algo totalmente maravilloso, algo que viene para ti, pero tienes que seguir trabajando, tienes que seguir luchando. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, esta es la carta de
La involución, es que dice, la innovación, perdón. La carta de la innovación de manera invertida. Bueno, vas a encontrar algo como que no te va a agradar mucho con relación a tus finanzas. Bueno, pero este hallazgo no es para que te quedes ahí llorando tal vez sobre la leche derramada. No, no, no. Es para que esto lo conviertas en una oportunidad y salgas adelante de los problemas y dificultades económicos que puedes estar teniendo en este momento. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.